Vale, bueno, en este proyecto grupal hemos trabajado con Presto DBase. En mi caso me tocó configurar toda la parte de la infraestructura, que básicamente consiste en un entorno Docker, ¿vale? Donde hemos creado, bueno, donde se ha creado un contenedor Docker, ¿vale? A través de un archivo Docker Compose YML, donde podemos ver que tenemos un coordinador y se han creado dos workers, se han configurado dos workers para que cuando levante el contenedor pues se generen estos dos workers. ¿En qué consiste la práctica? Justamente que este coordinador va a recibir una única consulta de tipo SQL de dos fuentes diferentes de datos y va a resolver la consulta. ¿De qué manera? Distribuyéndole a cada uno de estos trabajadores parte de la consulta para que la consulta se resuelva de forma más eficiente. Entonces, en este caso, como se puede ver, va a coger datos de tanto tipo SQL, o sea, de tipo SQL, como de datos en un data lake local de tipo Parquet mediante Hive. ¿Vale? Hive aquí crea una tabla externa. Entonces, básicamente lo que se hace es, para que exista esta coordinación, tienen que existir dos archivos de tipo properties, uno para Hive y otro para PostgreSQL, mediante los cuales como que se le indica a Presto de dónde va a coger la información, tanto las tablas, los datos de las tablas SQL, como los archivos Parquet mediante Hive. Entonces, se puede ver cómo el entorno está funcionando correctamente. Aquí se pueden ver son dos workers y un coordinador. Se puede ver cómo funciona perfectamente en nuestro entorno local mediante el puerto 8090. Y ahora vamos a pasar a ejecutar dos consultas porque el compañero no podía ejecutar en local el contenedor Docker. Entonces yo le ayudo en esta parte también y tenemos aquí una consulta de tipo federada donde se puede ver importante. ¿Por qué es federada? Porque está cogiendo información de tipo PostgreSQL de esta tabla DIM estaciones y también está cogiendo información en formato Parquet, que es de esta tabla externa, calidad de aire. Es importante marcar que en esta consulta federal lo que hemos hecho es buscar dos funciones de agregación, una que es para contar y otra que es para sacar un promedio, y que justamente calcula un KPI medioambiental, ¿vale? Y nos muestra un total de mediciones, ha contado total de mediciones que se ha hecho por provincia, ¿vale? En este caso la temática es ambiental. Y aquí es importante remarcar que se hace un join porque justamente lo que hace es que está cogiendo datos a la par sin mover desde su lugar de origen. Simplemente Presto lo que hace es coger los datos del PostgreSQL y de formato Parquet y simplemente ejecuta la consulta con un formato SQL. Y aquí es importantísimo el where y especialmente el where, porque aquí estamos aplicando un filtro para decir que simplemente coja aquellos valores que de KPI de contaminación que sea mayor a 25, y aquí se pueden ver 34,19 y 29,84 en la tabla de resultados, porque aquí lo que se ha hecho es coger lo que llamamos nosotros un predicate pushdown, que significa que no necesita traerse toda la información directamente no necesita traerse toda la información de las bases de datos, simplemente trabaja con una parte, con un filtro, y eso hace que el Presto sea mucho más eficiente. Además los hemos ordenado y lo hemos ordenado por provincia y además está ordenado de forma descendente en cuanto al valor del KPI. Y en este caso, si nosotros quisiéramos ver el tiempo en el que se ha ejecutado, podríamos ver que su elapsed time es de
410,91 milisegundos. Ahora, si nos vamos a la otra consulta, que en este caso no tendría ningún filtro, es decir, sería sin predicate pushdown, como sería en este caso, vamos a volver a ejecutarla y vemos que el time elapsed pues justamente se ha tardado más justamente porque no ha tenido ningún filtro y ha tenido que coger más información. De hecho, aquí se puede ver que incluso tenemos 3 registros en función de esta, donde solamente teníamos dos registros. Entonces, básicamente esta es la consulta federada que hemos utilizado para el trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro. En esta parte del proyecto me he encargado de la preparación del Data Lake y de los datasets utilizados en la arquitectura analítica de PrestoDB. Para ello he diseñado varios datasets relacionados con el sector medioambiental, incluyendo información sobre calidad del aire, energías renovables, residuos municipales y estaciones medioambientales. Aquí los podemos ver. Inicialmente los datos se almacenaban en formato CSV para facilitar su generación y validación, y luego posteriormente se realizó una conversión a formato Apache de Parquet utilizando Python y Pandas. Respecto a los datasets, los podemos ver aquí. Se verán luego las consultas, pero bueno, para verlo. Aquí tenemos el de estaciones ambientales, el de calidad del aire, energía renovable, tenemos diferentes ciudades, la fuente de energía, la generación y la potencia, el tipo de residuo, los kilogramos recogidos y los kilogramos reciclados. Hemos elegido Apache Parquet a partir del CSV porque es un formato columnar optimizado para cargas analíticas y ampliamente utilizado en arquitecturas de Big Data y Data Lakes modernos. A diferencia del CSV tradicional, Parquet permite leer únicamente las columnas necesarias durante las consultas, mejorando el rendimiento y reduciendo el volumen de datos procesados. También he desarrollado un script en Python que lo que hace es cambiarme el formato de CSV a Parquet. Aquí lo que podemos ver es que lee el CSV y lo transforma a formato Parquet. Una vez generado, me pondría conversión terminada correctamente, que era lo que salía cuando lo generamos. Al final de todo, se nos queda una estructura de carpetas en el que tenemos los CSV, los parques generados y el script en concreto que me cambiaba de un tipo de archivo a otro. Finalmente o posteriormente estos archivos van a ser integrados con PrestoDB mediante un conector orientado a archivos, permitiendo ejecutar consultas SQL analíticas directamente sobre el data lake sin mover físicamente los datos. Con esta aproximación lo que se intentó fue conseguir o simular una arquitectura moderna de ingeniería de datos y análisis distribuido similar a las actualmente utilizadas en entornos Big Data. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Me llamo Ming Hao y hoy os voy a explicar mi parte del proyecto de equipo, que es la estructura de base de datos. Y aquí os voy a mostrar el script de crear tablas. Su estructura es simple, es
create table, el nombre de la tabla, y luego sus columnas y su tipo de datos. Y esto, todos los tipos de columnas se basan en el CSV, en el Data Lake, que es Station ID, Station Name, Province, Environment Type, y le indicamos lo mismo, para que no se confundan al copiar luego los datos e insertarlos. Aquí tenemos un integer, un numérico, un varchar. Y aquí tenemos una clave foránea, que es dim estaciones, que se referencia a station ID. Y luego tenemos el otro script de insertar datos, que es, le indicamos qué header queremos copiar, qué columnas, y luego le indicamos la ruta donde está el CSV, y luego le insertamos, que le indicamos que está delimitado por comas, y después se inserta los datos. Aquí vamos a hacer una prueba. Le indicamos otro nombre. Aquí se ha creado la tabla que acabamos de hacer. Luego insertamos los datos. Se llama dim en la tabla y hacemos un select. Dim. Aquí están las 4 filas copiadas o columnas. Aquí en la interfaz de Presto podemos también hacer consultas, que en el SQL Client tenemos que indicar el base de datos, el PostgreSQL, y después el schema, public, hacemos select. Y ahora nos muestra lo mismo que antes. Ahora quiero mostrar otra consulta query. Aquí tengo bastantes consultas, pruebas hechas anteriormente. Voy a mostrar una. Aquí hago un count de filas. Luego los hago una unión y se juntan los dos. Estos se indica, están hechas sobre tablas ya creados anteriormente.